Vale, me dicen que ya está todo bien. Misterios de la... Misterio no, cosas de la tecnología. Y vamos a empezar. Perfecto, me dicen que empiece. Pues yo le doy. Como decía antes, gracias por venir al segundo día del curso de residuos radioactivos. Este es el tema 4. Vamos a ver gestión de residuos de actividad. Por cierto, yo soy Carles, ingeniero químico, doctor por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente trabajando en ENUSA. Como decía, el tema 4, la gestión de residuos de alta actividad, es el que vamos a ver. Y empecé preguntando un poco a mis amigos por WhatsApp cómo creían o qué sabían ellos de los residuos de alta actividad, cómo creían que era, cómo se gestionaba, cómo se almacenaba. Y bueno, obtuve respuestas de todo tipo. Sobre todo, las más impactantes fueron que podríamos lanzarlos a un volcán para deshacernos de ellos, o enviarlos a la luna, al sol. Esas cosas también se han estudiado, pero son inviables. Incluso usar un láser desintegrador, sea lo que sea eso. Así que en este tema espero que recojáis por lo menos, lo más importante sería la información veraz que usamos en la tecnología nuclear, en la industria nuclear, para gestionar estos residuos. Vamos allá. Si le doy aquí. Vale. Vamos a ver un poco en el tema primero, que es la caracterización de los residuos, cómo son, qué volumen tienen, y después la gestión de estos residuos. Y vamos a ver, entrando un poco en detalle, cada una de las fases. Entonces, ¿qué son o qué consideramos por residuos de alta actividad? Tres características principales. La primera, que tienen un potencial calorífico suficiente para que requiramos refrigerarlo. Es decir, necesitamos refrigerarlo, si no aquello coge una temperatura que va a estropear el material y eso no lo queremos. Segundo, tiene una alta activación, especialmente de emisores alfa, que son los más energéticos, que ya nos contó en el primer tema Aina, que eran los más energéticos y por tanto más peligrosos si queréis. Periodo de semidesintegración, esta sería la tercera característica, superior o igual a 30 años. Es decir, que necesitamos almacenarlo durante un tiempo largo de unos cuantos miles de años. Si queréis saber la fecha me podéis preguntar al final de la presentación. ¿Y qué son exactamente estos residuos de alta actividad? Pues sobre todo, aunque podrían venir de otra industria, son en casi un 80% combustible gastado de las centrales españolas, tanto de agua a presión como de los reactores de agua en ebullición. Pero podrían ser alguna otra cosa. Pero ya os digo que casi el 80% son combustible gastado. Este 80% combustible gastado en volumen, que es lo que nos interesa, según el sexto plan de residuos radiactivos, que es el que está vigente ahora mismo, serían un poco más de 12.000 metros cúbicos. Que esto a lo mejor pensáis que es mucho, pero en verdad lo podríamos almacenar en un poco más de 5 piscinas olímpicas. Es decir, que si comparamos estos residuos con otras industrias, en otras industrias el volumen es mucho, mucho mayor. Y entonces, los residuos pueden tener algún problema, no digo que no, y son peligrosos, pero nunca va a ser el problema ni el volumen ni el tamaño, eso que quede claro. Vamos a ver un poco las fases de los residuos de alta actividad rápidamente y después iremos entrando en una cada una. Cuando salen del reactor pasan a la piscina, después pasan al ATI o almacén temporal individualizado, después los transportaremos hasta el futuro ATC o almacén temporal centralizado y finalmente lo que llamamos disposición final sería el almacén geológico profundo o AGP. Comentar que las tres últimas no se llevan a cabo aún en España, pero las dos primeras sí. Vamos a ver un poco empezando el almacenamiento en central. Ya hemos dicho que cuando los residuos se sacan del reactor pasan a una piscina de refrigeración o piscina de combustible gastado. ¿Por qué los tenemos que refrigerar? Porque como ya hemos dicho al principio, desprenden calor, tienen un potencial calorífico. Tenemos que refrigerarlo y lo hacemos con agua, porque es barata, es transparente y es un muy buen blindaje para la radiación. En la piscina están entre 5 años y hasta que se llene la central. Y después los metemos en unos contenedores que veis en las fotos y los depositamos en los ATIs o almacén temporal individualizado, que actualmente casi todas las centrales españolas disponen de un ATI o están en fase de construcción. En las imágenes podéis ver el ATI de José Cabrera, también conocida como Zorita, y el ATI de Trillo.
Estos contenedores no son contenedores que se pueda fabricar uno mismo, sino que son contenedores especialmente diseñados que pesan más de 100 toneladas y pasan unas pruebas muy específicas para darle el licenciamiento, que se lo da el Consejo de Seguridad Nuclear y que veremos después. Vamos a ver un poco el transporte. Se transportan o se prevé que se transporten como alrededor de 40 contenedores al año cuando el futuro ATC esté en funcionamiento. La velocidad máxima de transporte será de unos 40 km de hora. Y además con el convoy se incluye un coche de señalización, patrullas de seguridad física y expertos en protección radiológica. ¿Qué podría pasar o qué nos puede preocupar de este transporte? Primero, alguien se puede preguntar, ¿y cuál es la dosis que puede recibir la población que está alrededor de esa carretera que va a pasar el combustible, los residuos de alta actividad? O si ocurre un accidente, ¿podría haber una pérdida de estanqueidad y contaminación del ambiente? Pues vamos a ver un poco estos puntos. Para el transporte, la dosis. Supongamos que tenemos una persona que está mirando la carretera y justamente pasa este transporte y pasa a 40 km por hora. Pues esta persona recibiría el equivalente a un cuarto de plátano, porque recordemos que los plátanos son muy saludables, pero tienen el isótopo del potasio 40, que es radioactivo. O sea que esta persona recibiría un cuarto de plátano. Casi despreciable. Y si esta persona viera los 40 contenedores que pasan anualmente, se tendría que mover por carreteras y que no se sabe en qué carretera va a tomar cada contenedor, pues recibiría el equivalente a 10 plátanos en un año. Tampoco es que sea gran cosa. Y en 24 años que se calcula que puede durar el transporte, si alguien que esté viviendo en una población cercana, se puede estimar que los plátanos que recibiría en estos 24 años serían 50 plátanos. Y para que comparemos un poco con la radiación natural que nos afecta ahora mismo a todos, en un año, solo por vivir en la Tierra, de promedio, recibimos el equivalente a 240.000 plátanos, para que os hagáis una idea. Es decir, que la dosis que puede recibir la gente por el transporte es insignificante. Y en cuanto a los accidentes, ¿se han producido algún accidente en los 30 millones de kilómetros que llevamos? Accidentes, sí. Con consecuencias radiológicas, ninguno. ¿Ha ocurrido algún accidente en Estados Unidos o en Francia? ¿Ha volcado algún contenedor? Ha ido un hombre a medir que no había ninguna fuga, han cargado el contenedor y han continuado, sin problema. Accidentes con consecuencias radiológicas, cero. Ahora vamos a ver los test de resistencia que se llevan a cabo a estos contenedores, como os comentaba antes, que son de todos los tipos, pero algunos son muy impactantes y están en vídeo en YouTube. Si me dejáis poner, ahora debéis ver la presentación, el vídeo. Y en este caso, los americanos tienen mucho dinero para hacer estas cosas. Se le va a disparar un misil a un contenedor, que es el cajón metálico que hay ahí al fondo. ¿Veis el misil? Cuando se disperse el humo, vemos que el contenedor que está ahí al fondo, es un contenedor que no está cargado realmente, ¿vale? Entonces lo cargan con un gas muy visible, de un color muy vistoso, por si hay alguna fuga que se vea. Y vemos que no hay ninguna fuga. Perfecto. Pasamos a otro vídeo. En este caso se carga un contenedor, que es el cilindro rojo que hay en este camión, y además el camión está impulsado a propulsión y se hace impactar con un muro de hormigón indeformable. Veis que el camión queda poca cosa, en cámara lenta, vemos que el contenedor salta por los aires, pero que no le ocurre nada. En la descripción de este vídeo podéis ver los links a estos vídeos que estoy mostrando. Bueno, este contenedor se vuelve a cargar en otro camión, se le vuelve a hacer la misma prueba a más velocidad, etc. Y por último, en este vídeo, en esta prueba, este contenedor que está ahí dentro se le introduce en una piscina de combustible y se le prende fuego durante más de una hora. Y vemos que al final del vídeo no hay ninguna fuga por el aumento de la presión dentro del contenedor. Perfecto. Estos son el tipo de pruebas que se hacen, pero se hacen muchas más. Vamos a volver a la presentación, que la tenemos aquí. Y continuamos con la solución temporal, que sería el almacén temporal centralizado. En 2012 se estableció por el gobierno español que se iba a construir el ATC, el almacén temporal centralizado, en Villar de Cañas, una población en Cuenca. En concreto, las parcelas designadas están a unos 2 kilómetros de la población.
Sin embargo, durante todo este tiempo han habido algunos problemas políticos y jurídicos, lo cual ha hecho que en el 2018 el gobierno solicitara al CSN la suspensión temporal de la evaluación de dicho proyecto. Por tanto, ahora no hay nada construido, pero sí que es verdad que los cálculos ingenieriles están en una fase muy avanzada. ¿Y qué iría en este almacén? Bueno, pues todos los residuos de alta actividad, pero también de los centrales españolas, combustible gastado, pero también el reprocesado de los combustibles gastados que se enviaron a Francia provenientes de la central de Vandellós 1 y que están allí desde entonces y que tienen que retornar a España cuando tengamos el ATC. Deberían de haber vuelto a final de 2010 porque se esperaba que ya tuviéramos el ATC, pero como no lo tenemos que pagar una penalización a Francia de unos 60.000 o 70.000 euros diarios. Sin embargo, esta cantidad retornará en su gran mayoría una vez retornen los residuos, quitando algunos desperfectos de almacenamiento. Este ATC no es un almacén cualquiera, o sea que dispone de unas celdas calientes donde se abrirán los contenedores, se sacarán los combustibles y se meterán unas cápsulas. Estas cápsulas se almacenarán en unas bóvedas muy grandes bajo tierra, una cota inferior. Y lo importante es que como tienen un potencial calorífico, necesitamos refrigerarlo, ya lo hemos dicho, pero están a un nivel que es suficiente refrigerarlo con convección natural, es decir, no necesitamos electricidad. Es un medio pasivo, un sistema pasivo muy importante en este tipo de proyectos. Y además dispondrá de un centro de investigación asociado, el cual podrá investigar para materiales para el futuro AGP, que después comentaremos, o incluso reciclaje del residuo o transmutación, que nos contará en el tema siguiente mi compañero Alfonso. Os voy a dar unas pocas razones para construir el ATC en España y que se debería de construir y se construirá. En concreto, la primera es que el coste de construir un ATC es mucho menor que el coste de construir 7 o 8 ATIs con sus celdas calientes, que eso incrementa el precio. Además, si queremos liberalizar el emplazamiento de las centrales por completo y devolver ese terreno a los municipios que toquen, debemos remover ese combustible de las piscinas y de los ATIs. No puede quedar ahí, se ha de trasladar a un ATC. Y además, como comprenderéis, es mucho más seguro establecer una seguridad física en un único lugar que en 7 u 8 ATIs diferentes. Es verdad que en España aún no disponemos del ATC, pero podemos fijarnos en modelo holandés, que es un ATC que ya está en operación y que tiene unas características muy similares de almacenamiento en bóveda, convección natural y almacenamiento en seco. Está funcionando hoy en día perfectamente. Y ahora vamos un poco a la solución definitiva o qué es lo que propone la industria nuclear como disposición final. Para ello vamos a usar el AGP, que sería el almacén geológico profundo, que consiste en introducir estos residuos en unos contenedores en unas galerías a unos más o menos 500 metros de profundidad. Pero esto no son unas galerías cualquiera, sino que geólogos expertos han estudiado el terreno y han establecido que hay unos estratos de arcilla, de bentonita, que hacen que estas formaciones sean impermeables, tanto por arriba como por abajo, para que no se filtre el agua ni los residuos. Además, hay unas formaciones graníticas que nos dicen que estas formaciones serán muy estables durante miles y miles de años. Esta instalación debería vigilarse durante unos 100 años y después se clausura y no se necesita hacer nada en absoluto, se queda ahí. Sí que es verdad que no hay ningún proyecto actualmente que esté en funcionamiento de este tipo, pero sí que hay proyectos que están en un avanzado estado. Por ejemplo, de Forsmark en Suecia pretende entrar en operación en 2030, o el proyecto del Olkiluoto en Finlandia en 2025 aproximadamente, o otros casos como el de Yucca Mountain en Estados Unidos, que se quedó sin financiación en 2010 por oposición de la sociedad. Hay un poco de todo. Pero claro, aquí os preguntaréis, ¿y cómo puedes asegurarme que estos residuos se queden confinados durante miles y miles de años? Bueno, esto es complicado, ¿no? Porque ¿quién me va a demostrar a mí? ¿Quién va a hacer un experimento? ¿Quién es el chulo que hace el experimento de miles y miles de años para que esto se quede ahí y me lo pueda demostrar empíricamente? Pues sí, nos lo han hecho. Porque el ser humano siempre se fija en la naturaleza cuando quiere resolver un problema técnico. Entonces la naturaleza, que lleva ahí miles y miles de años,
nos ha hecho estos experimentos. En concreto, en Gabón, en la región de Oklo, se encontró un reactor natural en base de uranio, sí, un reactor natural que se dio en condiciones naturales dentro de la roca, y se observó, los geólogos estudiaron que allí había uranio, una proporción distinta, y además se obtuvieron los productos de fisión que allí habían y se compararon con los productos de fisión de los reactores actuales. Por tanto, podemos extraer estos datos de criticidad que se produjo y de productos de fisión, cómo se han dispersado, y podemos ver que no se han dispersado lo suficiente, o sea que la naturaleza es capaz de almacenarlos durante miles y miles de años, y estos datos usarlos en nuestros modelos para validarlos y interpolar. Por lo tanto, nuestros modelos son técnicamente fiables. Otro ejemplo sería el cañón de Cronan. A todos estos ejemplos vamos a llamar análogos naturales. En este caso es un cañón de un barco pirata que se hundió y se encontró cerca de Suecia y se desenterró, y se vio que estaba fabricado principalmente de cobre. Y además fueron suficientemente listos para coger el barro que había en las inmediaciones. Por tanto, podemos estudiar, uno, la oxidación que ha sufrido este cañón de cobre a lo largo de todo este tiempo, y dos, la difusión de los iones de cobre a través del barro. Y estos datos son aplicables directamente a los contenedores de cobre que va a usar Suecia y a cómo se difundirán dichos iones de cobre a través de la arcilla bentonítica que pueda haber en su AGP. Y así, no hay tiempo para explicarlos todos en esta presentación, pero hay un montón de análogos naturales que se han ido encontrando y que nos validan los modelos para cada una de las barreras físicas o formaciones geológicas que nos vamos a encontrar en los AGPs. Y ya casi terminando la presentación, os podéis preguntar que todo esto, ¿quién lo paga? Pues como comentaba Irene ayer en el tema 2, hasta 2005 los residuos, también los de alta actividad, los pagábamos nosotros con un pequeño incremento en la factura eléctrica. Injusto, sí, pero ¿y quién paga el CO2 que desprenden las industrias o el CO2 que desprenden nuestros coches? Pues de igual forma. Pero lo importante aquí es que a partir de 2005, 31 de marzo, los residuos los van a pagar quien los genere, es decir, los titulares de las instalaciones nucleares, en este caso las centrales nucleares. Y ya para finalizar la presentación, deciros que espero que os haya quedado claro todo aquello que les preguntaba a mis amigos de qué son los residuos de alta actividad, cómo se gestionan y qué podemos hacer con ellos. Y recomendaros seguir a Operador Nuclear, que en Twitter, por ejemplo, tiene un hilo muy largo donde explica todo lo que hay que saber sobre residuos y hay un montón de curiosidades. Ahora vamos a ver un poco las preguntas que me habéis ido haciendo, mis compañeros irán pasando, etcétera, y espero que os haya gustado. Cuando terminen las preguntas tenéis que volver al canal de Jóvenes Nucleares para ir al siguiente tema, que lo dará mi compañero Alfonso. Vamos a ver cuántas preguntas. Una pregunta sobre transmutación. Di que lo vamos a comentar en el siguiente. Correcto. La pregunta es, por si al que quisiera leer, ¿cuál es el estado del arte de la transmutación nuclear para poder obtener energía de los residuos y para que estos no sean tan activos? Correcto, se puede usar la transmutación para reducir su radiotoxicidad, pero no voy a hacer spoiler porque esto nos lo va a comentar nuestro compañero Alfonso en el siguiente tema. Pregunta 2. ¿Cuál es el estado del arte de la transmutación nuclear para obtener energía de los residuos y para que estos no sean tan activos? Bueno, ya lo veremos en el siguiente tema. Pero bueno, la refrigeración de estos residuos se establece por un periodo máximo de unos 70 o 80 años. Pero bueno, nos lo va a comentar el siguiente tema mejor. Antes de enviar los residuos al AGP, es necesario refrigerarlos en un ATC durante un tiempo. Vale, en el ATC, sí, el ATC está preparado para, o se piensa que está en operación entre 60 y 100 años. Pero la refrigeración, recordemos que es por convección natural, no es por agua, es en seco y no necesitamos electricidad. Es temporal y después se llevará al AGP, sí o sí. Bueno, por seguir comentando y esperando más preguntas, disponéis en internet y es público un informe medioambiental del ATC que se hizo
Sin embargo, os aviso que son 1500 páginas y que allí se dan todas las opciones de diferentes almacenamientos y se ven las diferentes puntuaciones que tiene cada opción. Tanto de dejarlos en las piscinas, dejarlos en los ATIS, dejarlos en una ATC, no construir ATC, y también diferentes opciones de su transporte. Se puede transportar por ferrocarril, en barco, también de forma aérea en algunos casos, pero se vio que la opción más viable en este país sería construir un ATC y transportarlo por carretera. Esto es lo que se obtuvo en el estudio. A ver si hay alguna pregunta más. Sí, la refrigeración en los ATCs son 60 o 100 años, pero vamos, que cuando lleguen a 100 años el calor calorífico que desprende aquello va a ser bien poco. A ver si hay alguna pregunta más y si no, cuando me digan mis compañeros, pasamos al siguiente tema. Espero que os esté gustando el curso y espero que lo sigáis hasta el final del día de hoy. Recordemos que cuando termine las preguntas tenéis que volver al canal de jóvenes para ir al siguiente tema. Última pregunta. Vale, una pregunta más. ¿Qué pasa con el agua de las piscinas? ¿Está contaminada? Bueno, la piscina... Vamos a ver. Existe cierto grado de contaminación del agua durante la operación de la piscina. Lo que pasa es que toda el agua de esa central se trata en un sistema cerrado, se trata un sistema de descontaminación y se vuelve a introducir en el sistema, de forma que de allí no sale de ese sistema. Y en caso del desmantelamiento se gestiona según sea un residuo de media actividad, de baja actividad, conforme a la legislación y conforme nos explicó ayer Elisa en el tema 3. Por lo tanto, ahí no habría ningún problema. Es decir, que es un sistema totalmente cerrado y que no transfiere materia a ningún otro sistema. Entonces yo creo que ya están las preguntas. Otra pregunta, creo. En cuanto a la irradiación de calor de los residuos, ¿hasta cuánto tiempo es necesario mantener la refrigeración? No sé si la he contestado ya. Bueno, hay que mantenerla por lo menos 5 años en piscina y si se puede más, y después ya cuando vaya a la TC hay que mantener la refrigeración con convección natural, que no hay que hacer mucha cosa. Y después en la GP igual. Allí cuando se clausura no hay que hacer absolutamente nada. Una última pregunta que me pasan. Si la radiación alfa es de bajo alcance al objetivo del encapsulamiento, ¿cómo? Es de bajo alcance y el objetivo del encapsulamiento es protección frente a impactos o también radiológica. Sí, el combustible inicialmente es principalmente emisor alfa, pero una vez ha pasado ya la fase de la piscina y se meten en los contenedores, ahí ya nos salen los alfas, te lo aseguro yo, y pasa más a predominar la emisión gamma. Que esto con un buen blindaje y una lejanía del contenedor adecuada, que por eso está en el doble vallado, y unas medidas de protección adecuadas, no tiene que suponer ningún problema, y menos en el ATC o en el futuro AGP que está allí al fondo.